Y sigue la tanda de festivos, pero qué carajo, aquí está el lunes, pregrabado. Pregrabado no con 2 horas como suele pasar, sino con 2 días de anticipación. Y son muchos los temas que valdría la pena tratar en este primer segmento para cada vez es más difícil. Otra vez, sin falta, vamos a quedar sepultados y desactualizados por una estampida de chivas, porque no hay reposo ni descanso en este país. Acabábamos de grabar el episodio de hace una semana, también festivo, y me encontré al salir del estudio y mirar mi teléfono, ni más ni menos, con que las 4 niñas que estaban perdidas en la selva, Leslie, Soleini, Tien y Christine Neriman, habían sido rescatadas por fin en un episodio inédito en nuestra historia en el que la Guardia Indígena y el Ejército Nacional trabajaron de forma coordinada y colaborativa para ponernos a dar, por fin, una buena noticia, o la habríamos podido dar, ¿no? Y buena noticia incluso para gente que previamente había hecho gala de su ignorancia y, ¿por qué no?, su racismo, como la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, que había salido a quejarse en este tuit porque la Guardia Indígena estaba siendo transportada en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, que incluso si no fuera una colaboración como la que nos trajo este rescate histórico, ¿por qué no habrían de viajar, de necesitarlo en los aviones de la Fuerza Aérea? Solo porque Luis Carlos Vélez, no, un momento, solo porque el periodista Luis Carlos Vélez dijo que estaban armados cuando eso era claramente una mentira, o solo porque este país le tiene básicamente miedo a los indígenas. Es que, pero ojalá pudiéramos decir que fue la única voz en amargar este episodio. De hecho, Cristina Plaza celebró el rescate ya cuando fue una noticia, pero en Colombia, así como tenemos biodiversidad, también tenemos una increíble conspirodiversidad. Es decir, hay más teorías de conspiración que especies de frutas en este país y eso es mucho decir. Cada idea ridícula que pueden hacer en favor de la peor versión que podamos imaginar de nosotros mismos va a salir a flote y lastimosamente esta buena noticia no fue la excepción. Gente ridícula diciendo que todo esto había sido un plan para sacar esta noticia justo cuando el gobierno Petro estaba en medio de una crisis, que esos niños estaban secuestrados por alguna guerrilla y que era un favor que se le estaba haciendo al gobierno, que es obviamente de la guerrilla. Pero claro, si la silla vacía que se tiene por un medio serio, al menos eso dicen, sale a tuitear que el cese al fuego con el ELN fue un pacto de guerrilleros con exguerrilleros, ignorando 30 años en los que ha pasado un proceso de paz, más de 30 años, un proceso de paz, un proceso constitucional, varias elecciones, periodos legislativos, cabezas de gobierno de distintas ciudades y departamentos, precandidato presidencial asesinado y todo, pues cualquiera puede salir a decir lo que se le meta en la cabeza. Entonces afloraron todas las conspiraciones y también el acostumbrado racismo, que en este caso, cuando no era la negación de la presencia indígena en todo este proceso, gracias a nuestras fuerzas militares, tuvo esa cara condescendiente y exotizadora de la magia y la sabiduría de los ancestricos ancestrales de los ancestros de la Pachamama, que niega obviamente una serie de conocimientos concretos y prácticos que vienen acompañando a esa abstractísima sabiduría ancestral que no, por ser desconocida por nosotros en la ciudad, deja de ser verdad. Es verdad, pero no vamos a hablar de eso. Ni siquiera podríamos, porque ese mismo viernes, hace una semana, en esa misma tarde, minutos más tarde, fue encontrado muerto el coronel Oscar Dávila, parte de la seguridad de presidencia y parte también del proceso de investigación acerca de las interceptaciones telefónicas ilegales hechas a Marielvis Mesa y otra ex empleada de Laura Sarabia, ex jefe de gabinete y ex mano derecha del gobierno Petro. Tras la noticia empezaron a aparecer nuevas teorías de conspiración. Tweets, comunicados con y sin sello de radicado, cadenas de WhatsApp que falsamente decían que el coronel tenía 2 o un tiro y tuitearon obviamente el presidente y no tan obviamente el Ministerio de Defensa, en lo que es una clara irresponsabilidad, porque se le está haciendo el juego a la ansiedad y a la mentira. Y el afán también es desinformación. Pero ahora parece importar solamente la opinión, no la opinión basada en hechos corroborados, porque a Ramiro Bejarano y a otro poco de gente le va a dar un patatús, entonces tranquilos,
simplemente la opinión. Eso es lo que importa, donde unos le creen a tal y otros a la contraparte de tal. Y empiezan todas las preguntas sobre si el coronel tenía el arma o no, si medicina legal podría entonces apurarle, que si la prueba del guantelete, que si la pólvora, la balística, sobre si entonces la culpa la tiene el gobierno, la tiene la fiscalía, o entonces quién fue, y vuelven viejas teorías de conspiración y las antiguas investigaciones que nada que entregan resultados a apuntalar las nuevas teorías de conspiración y las nuevas investigaciones que ojalá esta vez sí arrojen resultados. Y mientras tanto, en medio de la niebla y el ruido, que no es otra cosa, vamos armando esta ridícula versión tuitera de CSI Bogotá, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, mejor dicho, CSI Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, en donde todos y todas somos expertos en investigación forense y curiosamente, de repente tenía razón quien nosotros habíamos pensado que tenía razón en un comienzo y además era culpable justo quien nosotros creíamos que era culpable en un comienzo. Es que somos unos genios, somos infalibles. Y claro, no ayuda que no haya un dictamen en el momento de grabar este episodio sobre las circunstancias reales concretas de la muerte del coronel Dávila, que es lamentable y a quien se está revictimizando. Pero todo esto queda en medio de la guerra mediática que está envolviendo además esta guerra de centros de poder. La Fiscalía de Francisco Barbosa solamente ha anunciado hasta ahorita interrogatorios, entre los que resalta el que se le va a hacer al abogado Miguel Ángel del Río, que fue llamado a dar su testimonio por ser parte de la defensa del coronel, y por supuesto mucho se ha hablado también del abogado del Río, que salió apresurado, como todos, a decir que el coronel se quitó la vida, que la Fiscalía lo estaba hostigando al coronel, no a él, pero no contó que Dávila le había enviado 50 millones de pesos y que él ya los devolvió en la presión. Yo simplemente quiero aprovechar la figura del abogado Miguel Ángel para que tengamos claro que no existe claridad sobre nada en este momento. Hay muchas preguntas que todos tenemos, pero ni un solo hecho corroborado. Simplemente hay barras bravas de una figura o de otra. Y esto es el nuevo método, o como lo llaman, a riesgo de menor rigor, algunos periodistas, el periodismo de los tiempos modernos, de los tiempos digitales, que para este país es el modelo de funcionamiento de Semana, que esta semana salió con una nueva chiva en donde cuentan que una fuente anónima le dijo a la revista que la plata que se había denunciado como robada en enero por parte de Laura Sarabia y que desató todo este escándalo y la crisis al interior del gobierno no eran $7.000 o 30 millones de pesos, ni 150, que ya es una exageración como sugirió en algún momento el artículo inicial y después Armando Benedetti, sino, ojo, 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos que le pertenecían al presidente Gustavo Petro. Y la fuente siguió diciendo que el coronel Dávila habló con él y entonces que todo esto está muy raro, que él seguramente fue asesinado y todo está al revés y que por esa plata es que ya hay un muerto. Y a ver. Todas estas denuncias tienen que ser investigadas y es importante acá recordar que ese artículo no tiene corroboración alguna de la información brindada por esta fuente, ni contrastación alguna con quienes están siendo acusados de crímenes gravísimos y de hacer parte de componendas asesinas para acallar la verdad, y nada de eso puede ser creído hasta que no esté verificado. Lo que redunda además en esta nueva estrategia de Semana de disparar primero y preguntar después, así literalmente, que es irresponsable periodísticamente, que nos vuelve a meter en la niebla de las conspiraciones eternas, que nos desinforma y que le hace daño al propio trabajo de quienes consiguieron la información en primer lugar, si acaso esto llegara a ser verdad o algo de esto, porque claro, genera los clics y todo el mundo está hablando de eso y lo que quieran, pero el prestigio de Semana se hunde, tanto como se hunde nuestro estado de ánimo, nuestra paz mental y las certezas que tienen que construir las democracias en las cuales la gente tiene que tomar decisiones. Y todo esto pasa hasta el punto en que ya no sabemos qué creer y no sabemos nada y dejamos de creer en cualquier cosa. Y todo esto además adobado con el eterno explosivo, increíble, urgente, primicia, tremendo, terrible y toda la exageración de Vicky que está en sus propias redes y también en las de Semana y en esos títulos amarillistas que usan y en su mal trabajo, en el mal trabajo que están haciendo y que le está haciendo mucho daño al periodismo y para el que lastimosamente todos y todas estamos trabajando, como ya lo dije hace una semana. Hasta que no exista un acuerdo sobre qué va a hacer de nuestras agendas esquizoides y nuestras noticias nunca acabadas y nuestras investigaciones sin fin y la sospecha eterna, todos estamos trabajando para Semana. Y al parecer la cosa es tan agotadora que hasta Petro está bajito de tono.
El presidente sacó un comunicado refutándolo de semana, diciendo que nada de eso es cierto, que pues no esperábamos otra cosa y que por favor se permita que sean las instituciones las que investiguen y se llegue a la verdad y francamente se agradece la sensatez, porque no hay generalizaciones, no hay señalamientos ni insinuaciones hechas al aire, simplemente existe un llamado a que cada quien haga su trabajo diciendo que van a seguir haciendo el suyo. Ojalá esto quiera decir que se va a moderar el tono de la cosa, porque entre la mitología noticiosa, los vacíos informativos, la opinión desbocada, la pelea entre los medios por ver quién le trabaja más duro a semana y semana peleando con todo el mundo para que les reporten sus noticias mal reporteadas o contadas a cuentagotas, que no sé qué es peor, ningún favor le hacía al país que se volviera sobre el cuento del famoso golpe blando. Y no porque nadie lo esté pensando, que seguramente hay quien sí está pensando en darlo, o en hacerlo, o en configurarlo, sino porque se convierte en un metarrelato, otra narrativa que acaba por envolverlo todo y generalizar y agrupar a todas las voces críticas en el mismo lado que quienes son francamente irresponsables, pero que en muchos sentidos además es contrafactual. Porque en el Capitolio hay cosas que, lo creamos o no, van saliendo a favor del gobierno y su agenda reformista, incluso a pesar del autosabotaje gubernamental que existe. Y ahí van, songo sorongo, las reformas avanzando. Incluso la laboral, que pasó a reemplazar la reforma de la salud como patito feo de las reformas, ya fue aprobada y pasa a plenaria del Senado. Así que tal vez algo pueda avanzar. Lo que quedó ahí colgando, lastimosamente, fue el proyecto, esa es mi opinión, pero lastimosamente quedó colgando el proyecto de acto legislativo que busca regular el mercado del cannabis de uso recreativo para adultos, que tuvo que aplazar su octavo y último debate para el último día de plazo que tiene por ser un proyecto de acto legislativo. Y lo peor es que parece haber un acuerdo generalizado acerca de la importancia de abrir la puerta a una nueva forma de afrontar el asunto de las drogas recreativas, es decir, la importancia de aprobar este proyecto. Pero existe una oposición que sabotea los debates y que desinforma, entre la que sobresalen claramente las caras de quienes se supone que representan intereses progresistas, como por ejemplo el senador e influencer J.P. Hernández. Paquete entre los paquetes, manguito de estos días, desinformador serial y godo de closet, que es una estafa y un colado, que con su cara de mal genio está representando una faceta dolorosa de nuestra política en la que todos los partidos están participando con sus youtubers, con sus influencers y con sus voces inexpertas, muchas veces muy buenas y muy honestas, muchas veces así, irresponsables. Solamente decir que cada vez que alguien de centro o de centro derecha que esté indignado porque el Congreso se llenó de youtubers e influencers inexpertos y que ahora no podemos seguir ideologizando la política ni politizando la política y que por favor un gerente, auxilio, socorro, por favor llamen a un gerente, hay que recordarle que este señor es de centro. Es decir, que ya no existe autoridad moral para estar reclamando cosas que son mentira, que todos están metidos en el mismo juego vil. Y ya que hablamos del juego vil de la política, no sobra recordar que la labor de estos manguitos de ocasión no sería posible de no ser por la existencia de Cambio Radical y el Centro Democrático, partidos de oposición que lejos de debatir las reformas para tramitarlas o para desaprobarlas, lejos de hacer un trabajo de comunicación seria, se dedican a torpedear el trámite de los debates y el quórum y a desinformar a las bases votantes y, como el resto de todos nosotros, a trabajar para semana. Incluso si lo hacen desde sus espacios en otras emisoras principales que nada tienen que ver con el cliquiverso. Y no vamos a hablar ni de Luna, ni de Manguito, ni de JP, ni de las bolsas de millones y miles de millones en efectivo, del horror de la muerte, ni de la legitimidad de la oposición, ni de la crisis, sea esta montada o puro autosabotaje, o las dos, o las tres. Hoy vamos a hablar del campo. Y es un tema en el que llevamos toda nuestra vida como país, porque el campo, lo campesino, el campesinado, está en el medio de todos nuestros problemas y en las últimas semanas hemos tenido avances que antes no habrían sido siquiera imaginables. Por un lado, la aprobación de la jurisdicción agraria y por el otro, el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos. Es mucho el tiempo durante el que se ha subestimado y negado la importancia de la cultura campesina. Se omitió una serie de garantías fundamentales para el campesinado en la Constitución del 91 y los avances habían sido muy pocos hasta ahora. Aún así queda mucho por hacer, pero existe, y ese es nuestro hashtag de hoy, campo de acción. Es decir, son muchos los retos, pero tenemos por fin un terreno y ojalá un terruño, ojalá muchos, también desde el cual empezar. Vamos a empezar a pensarnos un país más justo para el campesinado, más justo con la tierra, más justo con el trabajo y todo lo que puede desprenderse de ahí, y por eso ya volvemos el lunes.